Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero quiero arrancar contándoles una historia primero. Resulta que el año pasado, en julio, estaba en Estados Unidos, visitamos Disney por primera vez con la familia y pues yo estaba con mi hijo de 8 años, Agustín, mi hija Macarena de 5, estamos también con mi cuñada, su esposo, su hija, y estamos en Hollywood Studios. Yo ya estaba cansado pues de estas atracciones para niños chiquitos y Agus también. Entonces faltaba ir a tomarse unas fotos con unas princesas, no sé de qué película. Y yo le dije a mi esposa, ve, yo ya no quiero más muñequitos, yo me ir con Agus a repetir la atracción de Star Wars que nos gustó mucho. Entonces, listo, así quedamos. Ellos se iban a tomar fotos con las princesas, Agus y yo nos íbamos a ir a montar en la atracción de Star Wars. Entonces llegamos y la fila dice 70 minutos de espera. Demasiado tiempo, ya no alcanzábamos, ya casi nos íbamos a tener que ir. Entonces, ni modo. Pues, resulta que ahí pues ya nos íbamos a ir cuando yo veo una persona parada con un aviso que dice Single Riders y pues ahí le digo a Agus, ve, hay una opción y es que nos podríamos montar como single rider. Esto quiere decir que no vamos a ir juntos en el mismo vagón, pero probablemente pues vamos a estar en en el mismo vagoncito, solo que en filas diferentes. Y él me miró y me dijo, uy, no, pero yo no quiero solo, yo quiero contigo. Y Agus, pero es que si es conmigo, el tiempo no da, nos toca irnos más bien a tomar fotos con muñecos. No, 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 listo, démosle, single riders. Entonces, claro, esta fila avanza mucho más rápido. Yo sé que él no entendió del todo a qué nos estábamos enfrentando, pero bueno, las ganas mías de montar pues en la atracción también influyeron. Me metí con él a la fila y empezamos a atravesar un montón pues eso es casi que entrar por detrás. La atracción se llama Rise of the Resistance, súper bacana. Y entonces empezamos a cruzar por detrás, llegamos ya a la fila, muy poquita gente, había tal vez 12 personas. Cuando yo estoy ahí parado, ya me empiezo a dar cuenta de cómo funciona la cosa. Y yo pensé pues que era como yo no sabía, yo no había montado ahí, no sabía cómo era. Yo pensé que era una única zona de abordaje y resulta que no, había como dos plataformas distintas, una a la derecha y una a la izquierda. Y yo veía que se llevan gente para un lado y había gente que se la llevan para el otro lado. Y yo dije, bueno, ¿y entonces será que sí me van a mandar para el mismo lado con mi hijo? Y pues finalmente tiene 8 años, estamos en un país distinto, toda la cosa. Yo ya me empecé como a preocupar. Y entonces ya empiezan a llevarse la gente a completar pues los espacios con los de single riders y ya nos faltan dos personas más. Y entonces yo le digo a Agustín, bueno, Agus, mira, yo de pronto te va a tocar montar solo, pero me esperas, donde te bajes me esperas, no te muevas, no hablas con nadie, me esperas ahí. Y, y él me pregunta, papá, ¿y qué pasa si no nos encontramos? Y yo en ese momento sí dije, pucha, me sentí el peor papá del mundo, estoy a punto de mandar a mi hijo en una atracción desconocida solo en otro país. Pero pues ya cuando me estaba medio arrepintiendo, llegó un soldado del imperio, un empleado pues disfrazado, y se me lleva a Agustín y se lo lleva para la derecha y a mí me llevan para la izquierda. Y ahí no lo vuelvo a ver. Y esa atracción es muy bien hecha. Ahí me acuerdo pues que uno lo entra en una sala oscura con Darth Vader ahí hablando y luces, todo muy oscuro. Y yo decía, este debe estar muerto del miedo, le da miedo la oscuridad y el solo. ¿Será que sí está entendiendo las instrucciones? Porque nos decían que teníamos que pararnos en un color y luego montarnos no sé dónde. O sea, cosas que probablemente un niño de 8 años no va a entender. Bueno, nos pasaron al vagoncito, es como un carrito, pues no es una atracción muy, llamémosla como muy de adrenalina, sino que es más visual, espectacular. Son unos robots gigantes, unos efectos especiales impresionantes, pero yo era pensando en Agustín. Yo fue, pucha, ¿será que este man sí me lo va a encontrar? Yo no le puse cuidado a nada, ese viaje era de minutos, pero yo sentí eso como horas. Yo era diciendo yo que le decir a mi esposa donde no encuentre a este pelado a la salida. Bueno, me imaginé de todo. Finalmente terminamos la atracción y voy llegando ya hacia el final y apenas salgo, lo veo ahí parado mirando, ahí después esperando expectante. Apenas lo hice, pues, me volvió el color al cuerpo, me abrazo, me bajo, perdón, lo abrazo y le pregunto que cómo le fue, que pues si le gustó y me dijo, sí, no, súper, muy bueno. Yo le dije, bueno, pero ¿entendiste todo? Y él me dijo, no, pues la verdad yo no entendí todo. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces qué hiciste? Y me dijo, no, pues yo seguía los de adelante. Y es un comentario muy pequeño, pero en ese momento yo me di cuenta que ya pues mi hijo
ya no me necesitaba tanto. Yo creo que todos los que somos papás tenemos un momento en donde nos damos cuenta que nuestros hijos ya dejan de ser niños, ya dejan de ser bebés que nos necesitan para todo y se van convirtiendo en personas ya más adultas que no nos necesitan. Y pues fue muy emocionante, por un lado pues muy bacano saber que ya el hijo se puede defender solo, pero por otro lado pues ya está dejando de ser ese niño indefenso que me necesita para todo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque eso mismo sentimos con las empresas. Eso mismo sentimos con las empresas. Cuando estamos hablando de organizaciones, pues cuando somos los dueños, los emprendedores que la montamos, eso es un hijo más. Y nos cuesta muchas veces soltar, nos cuesta muchas veces reconocer que ese niño ya no depende de nosotros. Y por eso en esta presentación, en este webinar, vamos a hablar justo de eso. Porque en muchas organizaciones, sobre todo esas empresas donde el emprendedor fue el que la lanzó solito, que hace de todo y luego va creciendo y empieza a contratar gente, ahí muchas veces lo que he visto es que el cuello botella se vuelve el mismo gerente. ¿Por qué? Por esa dificultad de delegar, por esa ausencia de procesos, por esa falta de estructura. Y por eso Peter Drucker decía que los cuellos de botella siempre están en la parte de arriba, o sea, en la gerencia. Entonces ahora sí me presento. El nombre mío es Alejandro Céspedes. Yo soy uno de los fundadores de Simple Solutions. Seguro algunos de ustedes ya han estado con nosotros en otros espacios. Aquí está mi información para que cualquier cosa pues nos escriban, nos cuenten. Y pues hoy quiero hablar de este tema que es bien relevante. ¿Cuál es el problema? El problema es que la atención gerencial es un recurso crítico. Y cuando yo hablo de un recurso crítico es porque cumple con dos condiciones. Una es que es esencial, es muy importante, y la otra es que es escaso, o sea que hay poquito de eso. Entonces, cuando yo tengo algo que es muy importante y además es poco, pues se vuelve algo que yo tengo que saber manejar muy bien. Aquí pues hago un paréntesis. Recuerden que si tienen dudas, las pueden escribir aquí por el chat, pero yo no estoy respondiendo preguntas del chat. Ahí tengo a Jenny, que es del equipo mío y puede atender ahí cositas pues básicas. Pero realmente al final es que hay una sesión de preguntas. Entonces ojalá se puedan meter al link que les vamos a enviar en un rato para que ella interactúen conmigo y cualquier pregunta que tengan pues la resolvamos ahí eh, ya pues en persona prácticamente. Y al final les voy a hacer una invitación a un programa muy interesante. Entonces quédense por favor que ahí les puede interesar. Entonces, volviendo al tema del recurso crítico, yo tengo que entender muy bien cómo lo estoy empleando. Y lo que he visto es que el desenfoque del gerente muchas veces se da porque estamos haciendo, como les digo, de todo. Tenemos tiempos que se nos van en, obviamente, cosas de estrategia muy importantes, pero también mucha administración, temas de documentación, no sé, de seguridad social que tiene que ver más con la parte de la nómina. Hay cosas muy operativas también. O sea, yo muchas veces termino haciendo la ejecución de los proyectos comercial. Obviamente el vendedor es el gerente, entonces también le toca estar mandando propuestas, presentándolas, haciendo toda esa negociación. La parte financiera, todo lo que tenga que ver con los bancos, en la parte de innovación, si tengo que desarrollar cosas nuevas, pues eso también recae sobre el gerente y otras. Entonces miren que el gerente termina haciendo 10.000 cosas y el problema es que el tiempo, repito, es escaso y es muy crítico. Y por eso decimos que la restricción finalmente termina siendo el gerente. La empresa se mueve a la velocidad que se pueda mover el gerente. Cuando yo tengo tantas iniciativas, pues la cosa se pone complicada. Por eso aquí vamos a hablar primero de 3 fugas de la atención gerencial, o sea, que son cosas que drenan esta atención del gerente. Lo primero es que trabajamos en cosas que no deberíamos estar trabajando. O sea, esto ni siquiera debería estar ocupando tiempo el gerente. Lo segundo es que estamos trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Ahí vamos a hablar un poco de multitareas. Eso es otra fuga de atención gerencial cuando yo le estoy picando a todo. Y tercero, cuando trabajo en cosas que no son prioritarias, que no son rentables. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos resolver esas 3. Hablemos de la primera, trabajar en cosas que no deberíamos. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí pues lo mejor que he visto de este tema tiene que ver con lo de Michael Porter y también me gusta mucho lo de Alejandro Salazar, todo el tema de estrategia emergente, y es que ellos dicen que la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer.
Obviamente Porter y Salazar son de la misma escuela y ellos hablan mucho en sus libros de ese concepto de renuncias, de trade-offs, de que yo tengo que enfocarme y decidir qué voy a hacer, pero más importante, qué no voy a hacer. Y eso creo que es una de las fallas en las que caemos todos los gerentes, yo me incluyo ahí, porque a veces le queremos apuntar a todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que eso lo hacemos por lo que llamamos la falacia de los costos hundidos. Les quiero explicar este concepto que creo que es muy importante en iniciativas que arrancamos y las seguimos muchas veces por el solo hecho de que ya invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, aunque lo racional sería dejarla. Esa es la falacia de los costos hundidos. Les voy a poner el típico ejemplo. Vamos a montar un ERP o un CRM o un software o alguna cosa pues en la empresa y resulta que le hemos metido a eso ya 6 meses, cientos o miles de millones de pesos y nos damos cuenta de que eso no va a funcionar, nos equivocamos con la herramienta, nos equivocamos con el partner que escogimos para implementar. Pero muchas veces seguimos con el proyecto, seguimos adelante con la iniciativa, cuando lo racional sería, venga, si ya metiste la pata, pues para y vuelve a empezar, hacerlo bien desde el principio. Pero muchas veces eso no lo hacemos, seguimos haciendo lo mismo, así eso no nos va a dar muy buen resultado. ¿Por qué? Porque es que ya le metí 6 meses, ya le metí a eso un montón de plata, yo cómo voy a cancelar eso. Entonces preferimos continuar con una iniciativa que no va a funcionar solo por lo que ya invertimos en eso. Esto es un concepto muy interesante y es muy difícil de entenderlo desde la parte emocional, porque es reconocer que nos equivocamos. Pero esto está pues en cualquier libro de economía conductual, busquen esto en internet y se van a dar cuenta que aplica en muchas esferas de la vida. Entonces no caigan en este error. Entonces si ustedes como gerentes tomaron una decisión, por ahí no fue, no le sigan invirtiendo plata y tiempo a eso. Quiten la curita, duele, dense la pela, como decimos aquí, pero no sigamos desperdiciando un recurso bien crítico como es el tiempo nuestro, más dinero y demás, en algo que no va a funcionar. ¿Listo? Eso se llama la falacia de los costos hundidos. Lo otro es el tema de decirle sí a todo, que ahí caemos mucho. Yo soy uno que caigo mucho en esto también porque le queremos apuntar a demasiadas cosas y muchas veces terminan siendo contradictorias. Ejemplo, quiero ofrecer una experiencia premium, pero también quiero ofrecer bajos precios, muy bajos precios. Eso es contradictorio, o es lo uno o es lo otro. O yo quiero hacer algo súper personalizado, pero también quiero trabajarle mucho al tema de la entrega inmediata. Esas cosas empiezan a ser contradictorias. Y les voy a poner un ejemplo pues, que uso yo mucho en las charlas y es el de las aerolíneas. Entonces recuerdo que hay una aerolínea pues, que es muy mencionada pues, en los casos de éxito y demás, que es Southwest Airlines, que tiene un modelo muy claro. Y entonces le apunta a rutas sin escala, rutas cortas, despegas de aeropuertos secundarios. Es un modelo muy rápido, son muy veloces en rotar los aviones. Tienen una estrategia súper clara. Listo. Y empezó a ganar participación de mercado. Pero luego tenemos otras aerolíneas que son más de la línea premium, entonces tienen alimentación en el avión, tienen primera clase, tienen reserva de asientos, tienen un montón de cosas, pero viendo lo que está haciendo Southwest, algunas quisieron replicar el modelo y ahí se descacharon, ahí se totearon. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hacer las dos cosas. Entonces, si yo tengo un avión, yo estoy ofreciendo comida a bordo, tengo primera clase, luego tener como estructura para lo uno y para lo otro se vuelve muy complejo. Tratar de rotar los aviones, de despegar, de hacer todos estos cambios, cuando tengo que hacer un montón de cosas en los aviones es muy complicado. Entonces, estas aerolíneas tuvieron un montón de problemas. Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo tengo que elegir dónde voy a competir. Si yo quiero personalización, seguramente no voy a ser el más rápido, el cliente tendrá que esperar. Si yo quiero ser el más rápido, pues no lo puedo personalizar. Pero cuando quiero hacer de todo, no termino haciendo nada. Y esa es una gran fuga gerencial. Entonces, el primer mensaje es, tenemos que saber dónde queremos competir. Esto es un tema de estrategia y esto se habla mucho. Lean algo de Porter, lean Alejandro Salazar, lean Océano Azul, y es básicamente dónde pongo mi enfoque.
Muy bien, la segunda fuga gerencial es trabajar en muchas cosas al tiempo. Esto es lo que se conoce como multitareas. Las multitareas, o las malas multitareas más bien, es la capacidad de arruinar varias cosas al tiempo. Así lo definimos. Y es, venga, usted tiene mucha cosa para hacer y cuando usted le pica un poquito aquí, un poquito allá, tengo este correo para mandar y esta propuesta para hacer y esta otra tarea y no sé qué, yo hago aquí un poquito y allá otro poquito, al final nada rinde. Por eso muchas veces nos pasa que decimos, trabajé todo el día, trabajé 10 horas, pero no hice nada. Eso es una evidencia de que estamos picándole un poco a todo y nada termina, no hay flujo, ¿cierto? O lo otro es que decimos, no, me voy a ir para la casa a trabajar más bien porque si aquí no me rinde. Claro, en la oficina me están interrumpiendo todo el tiempo y no logro darle flujo a esas iniciativas. Entonces el cerebro humano simplemente no está diseñado para trabajar en muchas cosas al tiempo. A veces decimos que las mujeres son muy hábiles para eso y creemos que hay personas que son capaces de hacer muchas cosas, pero no es cierto. Cuando yo digo que yo puedo manejar y oír música al tiempo, pues realmente la actividad de escuchar música ya deja de ser consciente, es una cosa que yo hago en automático. Pero cuando son dos labores que requieren de mi atención, es físicamente imposible hacerlas en simultáneo. Y aquí les voy a mostrar un jueguito que pueden hacer ustedes allá en sus casas o en sus oficinas, y es, cojan dos hojas de papel, una para la mano derecha y otra para la mano izquierda. Van a tomar dos lapiceros, dos esferos, una con cada mano, y hagan esto al mismo tiempo. En la mano izquierda hagan las letras del abecedario y en la mano derecha hagan los números. Entonces tienen que hacer la A y el 1 al mismo tiempo. No puede ser como que yo hago un poquito de la izquierda y un poquito de la derecha. No, tiene que ser casi que los trazos exactamente al mismo tiempo y les apuesto lo que quieran que no son capaces. ¿Por qué? Porque el cerebro no es capaz de hacer dos cosas en simultáneo. Entonces, no, entonces tratemos de evitar esto en las empresas. Es muy difícil, sí, y hay una metodología, aquí pues no la alcanzamos a ver por tiempo, pero acá les podemos dar el link de un webinar de proyectos donde abordamos esto con mucho más detalle sobre cómo abordar tema. Esto afecta mucho a los proyectos. El tema de estar brincando entre tareas es impresionante. Les compartimos aquí el webinar para que lo vean en cualquier momentico. Pero básicamente lo que hay que hacer es reducir la cantidad de iniciativas. Y un muy buen ejemplo es Steve Jobs en Apple. Si ustedes leen biografías, la biografía de Isaacson sobre Jobs, ahí cuentan que lo que hizo Jobs cuando volvió a Apple fue recortar el número de SKUs y de productos que estaban ofreciendo. Y él desde la estrategia decía, bueno, hagamos una lluvia de ideas de los próximos productos que vamos a desarrollar. Y llenaban un tablero con muchas iniciativas, 10, 20, los que sean. Y después decía, nos vamos a enfocar en 4, no podemos hacer más, solamente en estas 4. Las otras vendrán después. Entonces, esto lo que hacía era que se pudieran enfocar un montón. Entonces, es muy importante no tirarle a la empresa más iniciativas de las que pueda abordar, porque ahí empezamos a picarle a todo y nada fluye. Esa es la segunda fuga de la atención gerencial. Bien, aquí pues hay otro jueguito que este se los muestro en ese webinar que tiene que ver con otro tipo de proyectos. Ese pues lo pueden ver allá en el webinar que les mencioné. Y la tercera cosa que nos drena fuga o nos drena atención gerencial más bien es trabajar en cosas que no son prioritarias o no son rentables. Y aquí pues voy a usar esta frase de Goldratt. Él decía que nuestro miedo a los sistemas complejos nos lleva a diseccionarlos en subsistemas, haciendo que nuestra atención gerencial se desvíe hacia la búsqueda de óptimos locales. Muy, muy potente esa frase. Aquí hay mucha cosa para desgranar. Primero, sistemas complejos. Entonces, cuando vemos una empresa por muy pequeña que sea, se ve muy compleja, porque tengo un montón de procesos, tengo un montón de variabilidad, tengo un montón de cosas, de proveedores, productos, servicios, variables que no controlo. Es mucha cosa, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, venga, esa complejidad, resolvámosla diseccionando la empresa. Entonces yo tengo el área de compras, tengo el área de producción, tengo el área financiera y luego a cada uno de esos subsistemas les pongo unas metas, les pongo unos indicadores y lo que busco es óptimos locales. Es decir, si cada empresa logra lo que tiene que hacer, si yo le pongo, por ejemplo, al de ventas, le pongo presupuesto de ventas,
Al de producción le pongo un indicador de eficiencia de costos unitarios. A los compradores les pongo unas metas de ahorro en costos. Y a todo el mundo le pongo esas metas, pues maravilloso. Si cada uno cumple, la empresa va a ser muy rentable, va a ser muy exitosa. Todo lo contrario, porque cuando yo hago eso, caigo en lo que llamamos la suboptimización. Vamos a explicar qué es ese concepto. Entonces, miren, ahí está. Tengo 3 áreas. A las 3 pues son más, pero aquí a estas 3 les puse unas metas. Lo que va a empezar a hacer cada uno es a jalar para su propio lado. Y eso termina generando una suboptimización. Es decir, mejora el desempeño de una parte del sistema a costa del desempeño del sistema como un todo. Y eso voy a poner el ejemplo típico, pues muy común, sobre todo en operaciones, que es donde nosotros más nos movemos, producción, manufactura. Y es que en las empresas hay muchas veces indicadores de productividad, toneladas por hora, kilos por hora hombre, metros, unidades, lo que sea. Y recuerdo que me tocó muchos casos de empresas que por cumplir el indicador terminan haciendo cosas que no se necesitan. Me acuerdo de una empresa que hacía productos en acero inoxidable, hacía ollas, cacerolas, todo este tipo de cosas. Y el indicador allá que con el que medían a todo el mundo era toneladas por hora. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo, desde enero, febrero, principios de año, tengo la meta de hacer 100 toneladas en el día y resulta que una máquina se me dañó. Estoy colgado, estoy retrasado en el plan y tengo que entregar 100 toneladas por hora. Vienen que se ponían a producir. Se ponían a producir los productos más pesados. Y lo que terminaban produciendo eran unas pailas para hacer natilla. Natilla es un dulce que se come aquí en Colombia en diciembre. Y entonces terminan haciendo productos desde enero, febrero, que no se iban a vender en muchos meses. Se gastaban el acero, se gastaban la capacidad, se gastaban el espacio de almacenamiento, el capital de trabajo en cosas que no se iban a hacer, que no se iban a vender. Terminaban parqueadas en una bodega, mientras que lo que sí se necesitaba, estas cacerolas, pues se quedan agotadas porque ya se han gastado la capacidad de la materia prima en otra cosa. O el comprador lo mismo con ahorro en costos. Entonces sale y busca un proveedor más barato, pero resulta que ese proveedor más barato, sí, me ahorro una plata ahí en el producto, pero es más demorado, es más incumplido, la calidad es menor. Entonces, cuando yo miro toda la implicación que eso tiene, cambiarme de proveedor me puede terminar costando muchísimo más que lo que logré del ahorro. Ahí es donde se da esa suboptimización. Mejoró mucho mi área, producción, finanzas, compras, lo que sea, pero el resultado global es contraproducente, es negativo. Eso es suboptimización. Y los gerentes sí que perdemos tiempo en este problema, porque estamos todo el tiempo alineando a la gente y exigiéndoles, pero perdemos de vista el resultado global, que es lo que realmente importa. Entonces, siempre la prioridad debe ser el resultado global. La rentabilidad de un producto o un servicio no depende del margen unitario, depende de la relación entre la contribución versus el consumo, el recurso más escaso. Esto tiene que ver algo más como con la parte de finanzas, de toma de decisiones, pero aquí lo que quiero decir es que si yo como gerente tengo un tiempo limitado, la hora mía la tengo que analizar versus el resultado que esa hora va a generar, cuál es la contribución versus el tiempo que invierto en eso. Ese es el análisis que va a hacer. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy simple. Piensen en un parqueadero en el centro de la ciudad. No da abasto, nunca hay espacio, siempre hay un aviso ahí, estamos llenos, pero yo tengo la posibilidad de parquear buses, carros o motos. Entonces, si uno lo mira simplemente desde el punto de vista de cuánto cobro por hora, probablemente sea mejor parquear buses, porque yo a un bus le puedo cobrar, no sé, 20 mil pesos la hora, a un carro le cobraré 5.000 y a una moto le cobraré 2.000. Entonces uno dice, no, pues prefiero parquear buses, cobro más por hora. Sí, pero ¿cuántos buses te caben? Puede que la relación entre esa facturación versus los metros cuadrados que ocupa el carro, el bus o la moto, hagan que sea más rentable parquear motos. Puede ser, porque en el espacio que yo meto un bus, puedo meter 15 motos. Entonces, lo que importa es la relación. ¿Cuánto tiempo invierto versus eso qué contribución me genera? De eso se trata. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a ver el proceso de focalización. Vamos a simplemente a mencionarlo.
Y esto es lo que se muestra en la meta. Si no han leído el libro de la meta, léanselo por favor. Es un libro muy interesante, clasificado como uno de los 25 libros de la administración de mayor influencia según la revista Times. Y ahí lo que Goldratt muestra es un proceso de mejora continua, un proceso genérico que funciona en cualquier tipo de sistema, y aquí se los voy a explicar. Entonces piénselo muy desde la perspectiva del gerente. ¿Listo? Entonces el primer paso debe ser identificar la restricción. Si yo quiero mejorar un sistema, cualquiera que sea, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está ese cuello de botella, qué es lo que está impidiendo que avance. Y aquí lo que dijimos es que en este tipo de empresas donde el gerente es el que hace de todo, pues termina siendo la restricción. La empresa se mueve al ritmo del gerente. Entonces, ¿cuál debe ser el segundo paso? Si ya sé cuál es el recurso que me limita el crecimiento, el segundo paso será explotar ese recurso. Entonces yo debo aprovechar, explotar se refiere a aprovechar. Yo tengo que aprovechar al máximo el tiempo de ese gerente. Vamos a ver eso, cómo lo podemos hacer. Tercero, subordinar todo a la restricción. Entonces explotar es, le estoy sacando el máximo provecho. Lo tercero es que debo subordinarme a ese recurso. Entonces si mi gerente trabaja 9 horas diarias, yo no debería meterle cosas para hacer que se tienen que hacer en 15 horas, lo va a reventar. Entonces todos debemos trabajar es en función de que yo logre hacer un buen uso de ese recurso. Eso tiene que ver con la subordinación, que es una palabra que no usamos muchas veces en las empresas porque ¿cómo así que yo me voy a subordinar a alguien más? Cuarto, elevar la restricción. Elevar ya es, bueno, voy a aumentar la capacidad, que aquí pues en este contexto probablemente no vamos a tener dos gerentes, entonces ese paso de elevar pues de pronto es más claro aplicarlo cuando estamos hablando, no sé, de máquinas, en manufactura, toda la cosa. Aunque aquí elevar la restricción podría ser, yo sí he visto casos donde hay presidente y gerente y entonces se reparten las responsabilidades, podría ser algo así, pero aquí me voy a enfocar sobre todo en los primeros tres pasos. Y quinto, esto sí puede pasar, hay que regresar al paso uno y cuidado con la inercia. ¿Cómo así regresar al paso uno? Pues va a llegar un momento donde esa restricción puede dejar de ser restricción, aunque en este contexto yo creo que el gerente de alguna manera siempre terminará siendo restricción, pero igual les quería dar el paso a paso aquí completo. Entonces vamos a avanzar aquí algunas diapositivas, aquí pues como para explicar este concepto un poco mejor. Entonces cuando yo miro la atención del gerente, cuando yo miro ese tiempo de mi gerente, normalmente hoy ese gerente está muy parado en el flujo actual, en el corto plazo, en lo que está pasando esta semana, este siguiente mes. A eso me refiero yo por flujo actual. Y eso tiene que ver mucho con la estabilidad. Vamos al lado izquierdo de la gráfica. Estabilidad me refiero a la facturación, los clientes que nos sostienen el negocio, lo que facturamos todos los meses, de esos clientes repetitivos. Y normalmente el tiempo del gerente está muy enfocado en temas de operaciones, obviamente hace algo de ventas también, y alguito de crecimiento, alguito de estrategia y de innovación. Es claro, yo tengo un tiempo finito, yo trabajo 9, 8, 10 horas al día, no sé, 48, 50 horas a la semana. ¿Yo qué logro hacer con esas horas? Lo que termina consumiendo más tiempo normalmente es la operación. Es ese cliente que hoy me está pagando, que yo le tengo que responder y lo tengo que atender y tengo que ejecutar su proyecto. Ahí se va el grueso, pero también tengo que estar pensando en vender, entonces me piden una cotización, tengo que ir a hacer esta propuesta, tengo que ir a hacer esta presentación, eso también está ahí. Y por ahí a raticos le pienso a lo de estrategia, a lo de innovación. Estrategia e innovación, que es el crecimiento, es el futuro, es lo que yo tengo que estar pensando que va a pasar en los próximos, no sé, 3, 5 años, pues ahí eso es lo que más sufre. Pero, ¿cuál es el deber ser? Ya esto depende mucho de cada empresa, pero el deber ser, lo que nosotros sugerimos es que el tiempo del gerente se enfoque distinto. El gerente es el que tiene que estar pensando en estrategia, es el que tiene que estar pensando en innovación, en este negocio para dónde se va a mover. Debería estar vendiendo también. Muchas veces yo he visto que hay empresas que me dicen, venga, es que yo contraté unos comerciales, pero eso no me sirvió, eso no me funcionó y me tocó salir de ellos. Entonces esto, pues como que el tema aquí de vendedores no funciona muy bien. Y probablemente es porque, claro, el mejor vendedor de una empresa, pues va a ser el que la fundó, va a ser su creador, su gerente, su dueño, porque pues el que más conoce el modelo.
Entonces, yo no dejaría perder eso. Yo normalmente recomiendo que ese gerente participe mucho en el tema de ventas. Pero ojo, ventas es perseguir nuevos negocios, no es mantener clientes actuales. Ese mantenimiento, ese Key Account Manager, que es más mantener ese cliente, eso no lo debería estar haciendo un gerente. Entonces, hay una solución muy interesante basada en el libro La Máquina. Algunos de pronto lo han leído. Aquí les vamos a dar el link. Y de un webinar también que hicimos sobre el tema, que separa muy claramente el tema de ventas y de operaciones. Entonces, aquí pues por tiempo no alcanzamos a ver eso, pero mi punto es, hay ciertas actividades del proceso de venta donde yo sí recomiendo que el gerente participe. Negocios nuevos, negocios grandes, todo el tema de networking, de alianzas, toda esa parte, el gerente es el mejor para esa labor. Pero ya para mandar una propuesta, una cotización, todo eso es operaciones y eso no lo debería hacer él. Y en este libro que les mencioné y en este webinar abordamos eso. Entonces así se debería ver el tiempo del gerente. Mucho de estrategia e innovación, alguito de ventas muy importante y algo en operaciones. Pues es imposible sacarlo del todo, pero deberíamos cambiar la torta de esa manera. Y para que esto pase, ustedes dirán, bueno, pues necesito un montón de gente para que me apoye. No tiene que ser un montón de gente, pero sí hay que empezar a delegar. Hay que saber delegar, hay que saber construir una estructura, porque lo que he visto es que muchas veces fallamos es en el cómo hacerlo y delegamos cosas que no deberíamos y seguimos haciendo otras que sí son delegables, pero tenemos el paradigma de que eso no se puede delegar porque nadie más lo va a hacer igual que yo. Y el problema es que si yo sigo con ese pensamiento, pues quedo yo siendo la restricción del sistema. Entonces tenemos que pensar es en modelos que sean escalables. ¿Listo? Estas diapositivas pues me las voy a brincar, que estas son para explicar la caminata. Y acá tenemos lo que yo llamo el embudo del enfoque. Esto lo leí por ahí en algún libro, no me acuerdo, que me gustó mucho. Y básicamente lo que este embudo sugiere es coger las tareas, perdón, son las tareas que están arriba en el diagrama. Y lo primero que tengo que hacer es como un primer filtro y decir, bueno, esta tarea sí la necesito hacer o la puedo eliminar. Entonces, lo primero es mire qué puede eliminar. Si usted puede eliminar cosas porque no se necesitan, hágale. Y hay muchas veces el obstáculo es que decimos, uy, pero es que ya invertí tiempo y dinero en eso. A mí en la empresa me pasó. Hicimos una aplicacioncita para algo administrativo y eso se le invirtió tiempo de un practicante, estuvo ahí varios meses trabajándole a eso y sacó una aplicación para hacer unas cosas con el manejo de los activos. Realmente no importa tanto qué era lo que hacía. Y está funcionando. Pero resulta que luego se nos ocurrió una mejor idea. Y dijimos, ve, ahora con todo este tema de inteligencia artificial y con todo este montón de herramientas, eso que hicimos lo podríamos hacer mejor. Un error sería decir, no, pero yo no voy a hacer eso, porque entonces pierdo todo el tiempo que ya invertimos en esta otra aplicación que hoy funciona. Eso sería caer en la falacia de los costos hundidos. La idea es que eso no ocurra. Entonces, elimínelo si tiene sentido eliminarlo, obviamente. No se puede eliminar. Perfecto. Entonces ahora vamos a pensar en cómo lo puedo automatizar. Y ahora es que es bien fácil trabajarle mucho este tema de automatización. Pónganle mucha atención a todo esto que hay de ahora de inteligencia artificial, pero no solo ChatGPT. Piensen en plataformas como Make, como N8N, como Zapier, como Power Automate. Nada más este fin de semana en el celular hice yo una automatización en mi iPhone y le logré crear una automatización donde si me roban el celular, yo puedo desde cualquier número mandar un mensaje de texto con el texto bloquear y eso dispara una automatización en mi celular. Entonces, primero, tomo una foto. Segundo, toma la ubicación del celular. Y tercero, manda la ubicación y la foto al celular de mi hermano. Entonces eso lo hice con una aplicación que se llama Atajos Shortcuts en el iPhone. Les recomiendo que lo ensayen. Ahí voy a crear otra automatización para cuando me monto el carro y voy para mi casa, puedo con un botoncito, pues con una acción muy específica, hacer varias cosas. Abra Waze, póngale el destino casa y póngame una playlist ahí para escuchar la música. Y mándale un mensaje a mi esposa de que ya voy en camino. ¿Listo? Todo eso es lo que empieza a estar al alcance
sin demasiada complicación. Entonces, todo lo que podamos automatizar, automatícenlo. Temas en el banco, de pagos, en vez de estar pagando, pongan débitos automáticos. Aquí hay mucho tiempo que perdemos que podríamos automatizar. No se puede automatizar, listo, hay que hacerlo más manual, perfecto. Entonces pasemos al siguiente filtro y deleguemos. Esto lo puede hacer alguien más. Y aquí salgámonos de esa creencia que yo soy el único que lo sé hacer. En mi experiencia yo me he encontrado dos cosas. La primera, eso que pensé que no se podía delegar, sí se podía. Lo que pasa es que toma tiempo. ¿Toma tiempo en qué? En estandarizar, en estructurar, en capacitar, en entregar. Pero cosas que uno creía que no se pueden hacer, sí se pueden delegar. Y segundo, me he encontrado con la sorpresa de que no solo las puede delegar, sino que además lo hacen mejor que yo. Y yo primero pensando que esto yo era el único que lo sabía hacer y resulta que no. Son creencias limitantes, creencias falsas que que se nos van creando en la cabeza, pero lo que yo también le digo mucho a la gente es, venga, contrate a alguien, contrate a alguien con un perfil operativo, alguien casi como una asistente ejecutiva, una persona que sea muy buena para la ejecución. Y cuando usted tiene una persona, puede ser incluso un medio tiempo, una prestación de servicios, sí seguro que hay mucha gente que de pronto le interesa trabajar un medio tiempo en tareas muy operativas y que tiene muy buen perfil. ¿Por qué? Porque están con hijos, porque no quieren pues de trabajar de tiempo completo, quieren trabajar desde la casa y entonces no va a ser algo muy costoso, pero cuando usted ya tiene el recurso y ya le está pagando, ahí uno dice, pues pucha, ¿qué le pongo a hacer? Y entonces ya sí se activan esas ideas de yo qué más le pongo a hacer, qué más le delego, y ahí se obliga uno a delegar, así sea por el hecho de que ya le estoy pagando, pues no la puedo dejar sin hacer nada. Pero si ustedes se quedan creyendo que son los únicos que pueden hacer todo, ahí vamos a tener problemas. Lo cuarto ya, no puedo delegarlo, entonces mire a ver si lo puedo optimizar. Lo tengo que hacer yo, listo, ¿cómo lo hago mejor? Entonces en esa optimización se pueden hacer cosas diferentes, meterle algo de tecnología, ChatGPT ahí me parece que funciona muy bien. ChatGPT no es para reemplazar, sino para mejorar la productividad. Yo, por ejemplo, yo hago posts para LinkedIn, para Instagram, y yo lo que hago es que uso mucho ChatGPT para que me rinda más. Entonces, si lo hago yo solo, me demoro 4 horas. Si lo hago con ChatGPT, me demoro 1 hora. Pero al final, el post lo escribo yo, me apoyo, me ayudo. No es como que digo a ChatGPT, hágame este post y copio y pego. No, eso así no funciona. O se podría, pero van a ser posts que no van a ser de buena calidad. Entonces yo lo que hago es optimizar lo que sea más productivo. Y lo otro, el último filtro es, si yo lo tengo que hacer, decida cuándo hacerlo. Hay que hacerlo ya. O sea, es algo prioritario, es urgente. Hay que hacerlo ya. Listo, concéntrese. Hágalo ya, bien concentradito, ojo con las multitareas. Y si no hay que hacerlo ya, entonces déjelo para después. Procrastine, pero con propósito. Entonces, dejar las cosas para después no está mal, pero tiene que saberse hacer. Por eso aquí hablamos también de congelar y priorizar. ¿Qué cosas congelo y no hago aún? ¿Y qué cosas sí priorizo y hago ya? Y ahí sirve mucho hacer, pues a veces lo más simple es lo más efectivo, el cuadernito con las tareas, que es lo más prioritario. Ordene, tengo que hacer 15 cosas, ni siquiera anote las 15. Diga hoy en qué 3 cosas me voy a enfocar y lo otro déjelo para mañana. Y mañana volvemos y priorizamos. Porque cuando yo trato de hacer las 15, pues no van a salir, me voy a desconcentrar, voy a hacer multitareas y me vuelvo un mundo. Entonces este embudo creo que es bien útil para pensarlo en cómo explotar mejor el tiempo del gerente. Entonces básicamente esas son las 3 fugas y qué cosas podemos hacer. Y acá pues todo esto requiere tiempo. Que es que entonces me va a tocar aprender de N8N para automatizar. Es posible, pero aquí uso este concepto de afilar el hacha. Este es uno de los 7 hábitos de Covey. Y él decía, él usaba una analogía, una historia de una persona que tenía que cortar un montón de árboles. Y el primer día corta muchos árboles, corta 20, le rinde un montón. Al siguiente día corta 18, después corta 15 y cada día corta menos. Y entonces llega un maestro y lo ve ya cortando con mucho esfuerzo, cortando tal vez 5 árboles al día. Y el maestro le dice, venga, usted lo que necesita es afilar el hacha. Y el señor le dice, no puedo porque si no tengo tiempo, tengo muchos árboles por cortar.
y sigue cortando con esa hacha pues sin filo, y el maestro le dice, por eso, afile el hacha. Entonces, esa moraleja, o esa fábula lo que dice es, a veces hay que sacar tiempo para afilar el hacha y eso nos va a tomar un tiempito, unas horitas, unos días, unas semanitas, pero piensa en el ahorro que esto te va a generar a futuro. Así priorizamos nosotros muchas cosas en Simple Solutions. ¿Cuánto tiempo me va a ahorrar esto en el mediano plazo? Entonces hoy me toca invertir tal vez unas horas adicionales, pero me estoy ahorrando muchísimas horas de aquí a los próximos N años. Entonces piénsenlo de esa manera y afilemos el hacha. Listo. Entonces eso era de lo que les quería hablar. Acá me va a brincar aquí esta parte y es contarles sobre el programa que les quiero ofrecer, que lo creamos el año pasado. Entonces esto aborda de esto que hemos venido hablando hoy. Y es que muchas veces, sobre todo estas empresas que las creamos desde cero, nosotros como gerentes, como dueños, como emprendedores, empresarios, pero a veces pasa que sí, tenemos el conocimiento técnico, sabemos hacerlas muy bien las cosas, pero otra cosa bien diferente es saber gerenciar. Entonces yo soy psicólogo, yo soy diseñador, soy abogado, soy contador, y resulta que creé una empresa y una cosa muy diferente es, listo, yo sé hacer terapia, yo soy muy buen psicólogo y te doy una charla de lo que quieras, pero espérate que es que ya estoy manejando es un equipo de 15 personas, tengo que manejar un montón de temas financieros, de administración, de operaciones, de ventas, y yo no tengo ese conocimiento. Es muy diferente saber hacer de saber gerenciar. Y aún así hay que tomar decisiones críticas, con consecuencias muy grandes. Entonces, en la estrategia, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿En dónde me quiero enfocar? En la parte financiera, me han llegado mucha gente a preguntarme, empresas de servicios, venga, ¿cuál es el costo y cuál es el margen de mis productos y mis servicios? Yo no sé si yo estoy siendo rentable. Yo a veces no sé si con este cliente gané dinero o perdí dinero. En operaciones, ¿cómo uso bien mis recursos? Porque es que sí, la fácil es salir a contratar gente, pero pues tampoco sé si estoy haciendo un buen uso de mis recursos. Y en ventas, necesito crecer, pero ¿cómo hago para crecer en clientes sin descuidar a los actuales? Entonces hay muchas preguntas y al final del día, igual son decisiones que yo tengo que tomar. La gente espera una respuesta de nosotros, pues finalmente somos los gerentes y a veces parecemos más bomberos, apagando incendios todo el tiempo, todo depende de nosotros y si yo no decido, nada se mueve. Por eso digo yo que terminamos siendo los cuellos de botella en las organizaciones. Entonces, por eso creamos un programa, lo llamamos Ciencia de la Gerencia. Esto pues obviamente inspirado en Goldratt, que antes de morir se empezó a trabajar en algo en esta dirección. Y es básicamente un sistema práctico de formación y consultoría muy basado en teoría de restricciones. Que eso yo sé que suena muy aburridor, teoría de restricciones, pero es una forma muy diferente de ver las organizaciones. Aquí vamos a poder ver qué es lo que nos está frenando, aprender a enfocarnos, aprender a crear una estructura y a tomar mejores decisiones con criterio, ¿sí? Sin tanta improvisación y sin tanto desgaste. Y vamos a abordar 4 módulos estratégicos. Primero, estrategia, obviamente, para dónde quiero llevar yo la organización. Operaciones, que es cómo estructuro mi operación para cumplir con esa estrategia. Finanzas, que se refiere no tanto a un tema contable, sino más un tema de toma de decisiones. Y tema de ventas, cómo consigo nuevos clientes. ¿Cuál es la metodología? Aquí va a pasar medio rápido porque esta información se las podemos mandar a los que la quieran. De hecho, aquí les podemos poner un link también para que el que quiera más información nos dé sus datos y les mandemos toda esta información y podemos hacer alguna reunión adicional. Entonces aquí yo quise que fuera un programa muy práctico, que esto no fuera solo teoría, sino que hubiera también un entregable claro, que hubiera aplicación. Entonces por eso hay como 2 momentos, un momento de la parte conceptual, de entregar los conceptos y otra parte de aplicación, y es de ir y hacer las tareas. Entonces va a haber reuniones de seguimiento individuales con cada empresa y va a haber otras sesiones grupales donde yo les transmito pues los conceptos. Son esos 4 módulos que les conté, son independientes, yo no tengo que hacer todos, pero pues obviamente es mucho mejor cuando yo logro ver ese 360 completo. La idea es que haya varias personas de la empresa, 2 personas, de pronto 3, que cada empresa pueda tener hasta 3 empleados. Ahí sugiero que sea el gerente y sus manos derechas dependiendo del módulo que estemos viendo. Si estamos viendo operaciones, pues tendrá que ir alguien de operaciones. Si estamos viendo ventas,
que vaya el vendedor, el director comercial. Pero de pronto el director comercial para la de operaciones tal vez no se necesite. Duración, pues vamos a tener, cada módulo va a tener 2 meses de duración, un mes de la parte conceptual y otro mes de aplicación. Y vamos a trabajar los lunes, esto va a ser presencial, de 2 a 5 de la tarde. Y va a ser en la Cámara de Comercio de Medellín, sede del Poblado. ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos este lunes 13 de abril a las 2 de la tarde, o sea, la próxima semana. Entonces, algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no estoy en Medellín. Vamos a sacar prontamente una versión online. Va a ser sincrónica. Entonces, el que esté interesado en eso, aquí también para que se preinscriba y que los podamos tener en cuenta cuando vayamos a sacar esta modalidad virtual. ¿Cuál es la promesa de valor? Si un empresario se mete a este programa y no ve con claridad cómo puede lograr un resultado de al menos 10 veces el valor del módulo, les devolvemos el dinero. Y esto pues es a discreción del empresario. Entonces, pues es una promesa muy agresiva porque aquí creemos que estamos dando muchísimo valor y obviamente si no hay valor, pues uno que va a cobrar por eso. Entonces, por eso hacemos la propuesta para que la gente se meta sin miedo porque aquí realmente hay mucho por ganar y muy poco que perder. En el peor de los casos, si esto no les dio resultados, pues no tienen que pagar nada. Entonces, aquí pues les quedan los 4 módulos. No voy a leer todo ese detalle, pero ya les mencioné que son estrategia, operaciones, finanzas y ventas. Todo desde una óptica muy de teoría de restricciones. Entonces, aquí no va a ser un tema de emoción, de intuición, de sensación. No. Esto es ciencia, esto es física, esto es lógica. Y eso es lo que les voy a demostrar en este espacio. Acá, ¿qué es lo que buscamos? Gerentes que quieran estar pensando estratégicamente, que se quieran salir del día a día y que quieran pensar en cosas más estratégicas, que quieran estar con otros gerentes. Algo que gustó mucho de la corte anterior fue que ahí hay gerentes muy similares, pero en industrias completamente distintas. Y lo curioso es que los problemas y los retos y todo se termina apareciendo. Entonces también algo que gustó fue mucho ese tema de networking, de yo poder hablar con otros gerentes, de entender que lo que yo hago le puede servir a otros y lo que otros hacen me puede servir a mí. Entonces ese espacio también fue muy interesante por eso. Y lo más importante para mí, que estemos dispuestos a romper paradigmas y que implementemos nuevos conceptos de gestión. Alguien que vio esta propuesta me dijo, vení, pero es que pues de pronto estás asumiendo que los gerentes no tienen un conocimiento bueno para saber gerenciar. Y estoy de acuerdo. Esto no es para el gerente que dice yo tengo 5 MBAs, 2 doctorados y yo me las sé todas y yo soy el berraco, como decimos acá. Ese no es el perfil. Yo estoy buscando aquí gente que tiene la humildad de decir, acá hay cosas que me superan, yo no tengo la respuesta para todo y quiero de pronto acceder a un conocimiento, que esto es lo que tiene esto, un conocimiento muy práctico y muy sólido, basado en una metodología y que pues nosotros en Simple Solutions, yo pues, conjunto con los otros socios, Carlos, Daniel, hemos implementado en nuestra empresa durante más de 20 años. Hoy somos una empresa de 30 empleados, 28 pues en realidad, ya tenemos clientes en 8 países y llevamos, pues ya tenemos una experiencia ya implementando todo este tipo de cosas y eso es lo que les queremos compartir, sin querer decir que yo tenga pues la respuesta para todo, pero sí tengo un conocimiento, sí tengo unos ejemplos, una práctica que es lo que les quiero compartir y creemos que les podríamos generar mucho, mucho valor. Básicamente ese es el programa, acá ya están los valores, entonces aquí hay un valor para clientes diferente de un valor para no clientes. Entonces si ustedes ya tienen con nosotros, ya han hecho algo, pues tienen un descuento. Y esto tiene descuentos escalonados por módulo. Es decir, el primer módulo lo pago full, pero el segundo tiene un descuento del 10% y el tercero tiene un descuento del 15% y el cuarto tiene un descuento del 20%. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero incentivar que la gente haga los 4 módulos. Entonces ahí están los valores, como les digo, esto se les puede mandar por correo. Términos y condiciones, aquí pues esto se les envía. Y ya para cerrar, la pregunta no es si tu empresa necesita una mejor forma de gerenciar. La verdadera pregunta es cuánto te está costando seguir haciendo lo mismo. Einstein decía que esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo era estar loco. Y por eso acá la invitación es que se den la oportunidad de hacer cosas diferentes, de que se salgan de ese día a día y le pensemos a lo importante. Aquí les dejo mi información
ahí en ese código QR pueden agregarnos por Instagram, ahí estamos compartiendo mucha información. Ojalá me conecten por LinkedIn también, yo estoy ahí publicando, compartiendo cositas y la idea es ojalá que se inscriban y los que puedan arrancar este lunes de una vez con el programa. Yo sé que son horitas importantes, pero créanme que vale mucho la pena. Les agradezco mucho por este tiempo. Aquí ya entonces pasamos a la sesión de preguntas en vivo. Aquí les queda el link y ya nos vemos entonces en Teams. Que estén muy bien, les deseo un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.